Buenos días, con todos les saluda el profesor Tomás Jaramillo del área de matemática y el día de hoy vamos a desarrollar la semana 4 del primer año de secundaria. El tema utilizamos la estadística en situaciones de contexto. Y empezamos. Antes de empezar con la resolución de la ficha, vamos a tener algunos conceptos básicos de estadística. Primero, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato o un valor. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Esto lo vimos en la clase pasada. Toda la suma de las frecuencias absolutas me tenía que dar el número total de datos. El día de hoy vamos a ver dos conceptos nuevos, como la frecuencia relativa, que viene a ser se viene a obtener al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. La suma de las frecuencias relativas siempre me va a dar la unidad. Entonces solamente voy a dividir cada frecuencia absoluta entre el número total de datos y así voy a obtener la frecuencia relativa. Frecuencia relativa porcentual. Se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por el 100%. Una vez que obtuve cada frecuencia relativa, lo multiplico por 100% para poder obtener la frecuencia relativa porcentual. Entonces, tendríamos así, que el HI%, la frecuencia relativa porcentual, sería el HI multiplicado por 100%. En la ficha teníamos la primera actividad que estaba resuelta ya, que donde nos mostraba una tabla de frecuencias completa. En la primera parte teníamos aquí el conteo y la frecuencia absoluta. Esto vimos en la clase pasada, igual lo recordamos. Porque para la edad de 11 la frecuencia absoluta es 3. Porque en mi cantidad de datos tenemos solamente 3 onces. Entonces al hacer el conteo solamente sería el número 3. Para 12, ¿por qué sale 12? Porque en mi cantidad de datos tengo 12 veces al número 12. Entonces al hacer el conteo me sale 12 y la frecuencia absoluta sería 12. Lo mismo haría con 13. ¿Por qué en 13 me sale 9? Porque al hacer el conteo me aparecen 9 veces el número 13. Por eso la frecuencia absoluta es 9. Lo mismo con la edad de 14. Pero el tema de hoy es cómo se calculó la frecuencia relativa. Entonces, según la teoría, dice que debemos dividir cada frecuencia absoluta entre el número total de datos, que en este caso es 30. Entonces, la primera frecuencia absoluta, que era 3, lo dividimos entre 30 y eso me da 0,1. La segunda frecuencia era 12, lo dividimos entre el total, que es 30, me da 0,4. La tercera frecuencia era 9, lo dividimos entre el total de datos, que es 30, y me da 0,3. Y la cuarta era 6, lo dividimos entre el total de datos, que es 30, y me da 0,2. Entonces mi tablita de frecuencias quedaría ahora de esta manera, donde aquí tendría la frecuencia relativa 0,1, 0,4, 0,3, 0,2 y al sumarlo efectivamente me da la unidad. Me tiene que dar 1 al sumar todas las frecuencias relativas. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa porcentual? Entonces la teoría decía solamente tenemos que multiplicar por el 100% a la frecuencia relativa. Como la primera frecuencia relativa era 0,1, la segunda era 0,4, la tercera 0,3 y la cuarta 0,2, lo tengo que multiplicar por 100%. Entonces quedaría así. La primera sería 10%, la segunda 40%, la tercera 30% y la cuarta 20%. Al multiplicar por 100, la coma correría 1, 2 espacios, por eso se convierte en 10. Corre 2 espacios, por tener 2 ceros, se convierte en 40 y así sucesivamente. Entonces, tendría aquí mi tablita con mis frecuencias relativas porcentuales. En el caso de la frecuencia relativa porcentual, la suma de todas me tiene que dar 100%. En el caso de la frecuencia relativa solo 1 y en el caso de la frecuencia relativa porcentual 100%. Acá hay un pequeño error, acá no debe ir F, acá debe ir HI%. Bueno, vamos a la situación. Dice número 2. Elaboramos el gráfico de barras y el gráfico circular y hacemos lo siguiente. Bueno, vamos a empezar con el gráfico de barras. Si tenemos las frecuencias absolutas ahí, entonces tenemos que tomar las frecuencias absolutas para poder hacer nuestro gráfico de barras. De la siguiente manera. Como las frecuencias son 3, 12, 9 y 6, eso es lo que va a representar cada una de mis barritas, hasta el 3, hasta el 12, hasta el 9 y hasta el 6.
La variable de edad, todas las edades va a ir aquí abajo. Los que tienen 11, los que tienen 12, los que tienen 13 y los que tienen 14. ¿Cuántos tienen 11? 3. ¿Cuántos tienen 12? 12. ¿Cuántos tienen 13? 9. ¿Cuántos tienen 14? 6. Esta información la represento aquí en mi gráfico de barras. ¿Cómo elaboramos un gráfico circular? Porque en la ficha ya lo tenemos elaborado, ya está hecho. Pero ¿cómo lo elaboramos nosotros? En base a la tablita que tenemos de distribución de frecuencias. Entonces, en este caso vamos a utilizar la frecuencia relativa porcentual. Para el gráfico de barras utilizamos estos dos. Pero para nuestro gráfico circular vamos a utilizar obviamente esta variable edad, pero vamos a utilizar principalmente la frecuencia relativa porcentual. Entonces, decimos, como 360 grados es el ángulo que representa el 100% de una vuelta, utilizamos la regla de 3 simple para encontrar el ángulo que corresponde a cada frecuencia porcentual. Por ejemplo, 360 grados equivale al 100%. Entonces, ¿cuántos grados equivaldrán este 10%? Regla de 3 simple. 360 grados por 10% entre el 100%, lo que me da 36 grados. Entonces, este 10% al dibujar mi gráfico circular va a tener una porción que tenga como ángulo 36 grados. Lo mismo haría con la siguiente. ¿Cuánto representará 40% en grados? Entonces hago regla de 3 simple, 360 grados equivale al 100%. ¿Cuántos grados? No lo sé, pongo X, equivaldrán 40%. Regla de 3 simples y me sale 144 grados. Entonces cuando dibuje mi gráfico circular, voy a separar ahí un ángulo de 144 y toda esa porción va a representar el 40%. Lo mismo haría para el 30%. ¿Cuánto representa ese 30% en grados? Entonces digo, 360 grados representa el 100%. Como no sé, le pongo X, representará el 30%. Hago regla de 3 simple y me sale 108 grados. Y por último, para el 20% diría 360 grados equivale a 100%. Como no sé, le pongo X, ¿cuántos grados equivaldrá el 20%? Hago regla de 3 y me sale 72 grados. Entonces, el gráfico circular lo vamos a elaborar de acuerdo a las frecuencias relativas porcentuales. Acá tengo 36 grados, 144 grados, 108 grados, 72 grados. Recuerden que la suma de estos grados me tiene que dar el total, que es 360 grados. Entonces, con la ayuda de un transportador, empiezo a dibujar mi gráfico circular marcando los grados. Digo, 36 grados equivale al 10%, que eran 11 niños y lo vamos a representar de color celeste. Entonces ahí dibujo, con la ayuda de un transportador, este ángulo de aquí debe ser necesariamente 36 grados. 144 grados representa el 40%, que son 12 niños, que lo vamos a representar de color naranja. Entonces ahí estaría, este ángulo de aquí tendría que ser necesariamente 144 grados. 108 grados representa el 30%, que lo vamos a poner de color morado. Serían los chicos que tienen 13 años. Bueno, acá lo hemos puesto de color gris porque no tenía el color moradito. Lo he puesto de color gris. Este de aquí, 108 grados, estaría acá. Aquí estaría 108 grados. ¿Sí? Y por último, 72 grados, que representa el 20%, que lo vamos a representar de color amarillo. Acá sí tenía el color. Este 20% es igual a 72 grados, entonces este ángulo de aquí debe ser de 72 grados. Y ahí tendría dibujado mi gráfico circular. Tengo las edades de los estudiantes que están representadas con colores. Celeste, 11 años, naranja, 12 años, el gris, 13 años y el amarillo, 14 años. Bueno, a partir de la situación resuelta, vamos a describir el procedimiento que se utilizó para dar respuesta a la solución. Bueno, para procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias, ¿qué pasos hicimos? Primero, hallamos las frecuencias absolutas a partir del conteo de los datos, calculamos las frecuencias relativas, luego las frecuencias relativas porcentual y por último obtuvimos la tabla de frecuencias con los datos procesados y organizados. Ese fue el primer paso en nuestra tabla de frecuencias. Y luego, para elaborar el gráfico de barras y el gráfico circular, observamos y analizamos la tabla, elaboramos el gráfico de barras a partir de las frecuencias absolutas
Y el gráfico circular lo elaboramos a partir de las frecuencias relativas porcentuales. Esos son todos los pasos, el procedimiento que yo he tenido que hacer para dar respuesta a la situación. Espero que ustedes hayan tenido una respuesta parecida. Si en caso no lo tuvieron, podían corregirlo para poder tener todos una sola idea sobre este tema. Pregunta 2. ¿Cuál de los gráficos resulta más conveniente para representar los datos y por qué? Yo he puesto que el gráfico de barras. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Porque me permite la visualización de la cantidad de estudiantes por edad. Aquí tengo 13 estudiantes de 11 años, 12 estudiantes de 12, 9 de 13, 6 de 14. Así no estuvieran los números, yo me podría guiar por el gráfico, ¿no? Además, la comparación de los datos y las conclusiones a partir de su lectura. Por esos motivos yo considero que sería mejor el gráfico de barras para poder representar estos datos. La tercera pregunta era ¿qué porcentaje de estudiantes tiene 13 años? Entonces lo podía sacar de mi tabla, que me indica el 30%, o lo podía sacar también de mi gráfico, que me indica que los que tienen 13 son el 30%. Observando la tabla y el gráfico, podemos concluir que el 30% de estudiantes tiene 13 años. Entonces, a la pregunta ¿qué porcentaje de estudiantes tiene 13 años? La respuesta sería que es el 30%. Y la pregunta 4 decía, el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica por qué. Dice, el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14. ¿Quiénes son los que tienen menos de 14? Los que tienen 11, los que tienen 12 y los que tienen 13. Entonces dice que representa el 80%. ¿Será cierto o no? Vamos a ver. Los que tienen 11, los que tienen 12 y los que tienen 13, todos estos de aquí, el color celeste, el naranja y el morado, ¿representa el 80% o no? Entonces sumamos 10 más 40 más 30. Tenemos 10 más 40 más 30, lo que efectivamente me da el 80%. Entonces diríamos, la afirmación es correcta porque nos dice los que tienen menos de 14 representa el 80%. Entonces no considera el porcentaje de estudiantes que tienen 14. Por lo tanto, si sumamos los porcentajes para las demás edades, obtenemos 80%. Entonces la respuesta sí es correcta la afirmación. Y al justificar tendríamos que poner obviamente esta suma para indicar que es una afirmación correcta. Eso sería todo por hoy, chicos.